Muy bien, continuamos con la novena versión de Colombia Genera. Recordamos que todavía pueden visitar los stands de la muestra comercial que se encuentra afuera de este auditorio. Señores, y siendo las 5:20 de la tarde, continuamos con el panel Sector Minero Energético, el soporte de nuestra economía. Así que invitamos a los doctores Alejandro Corrales, senador de la República, y al doctor Rubén Darío Molano, representante a la Cámara. También nos acompaña como moderador el doctor Nicolás Pareja Bermúdez, director del Universal. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En nombre de la ANDI, les saludamos a todos y en nombre también de mis compañeros de panel, expresamos nuestro agradecimiento por esta invitación en el panel que se ha denominado Sector Minero Energético, el soporte de nuestra economía, partiendo de la base de que el nuestro es con dos importantes senadores de la República, el doctor Alejandro Corrales, senador de la República, y el doctor Rubén Darío Molano, representante de la Cámara, a quienes agradecemos dedicarnos este tiempo. El objetivo del panel es conocer la percepción que tienen los congresistas del sector minero energético colombiano. Y como metodología, pues vamos primero a hacer una breve presentación, una breve introducción del tema, en el que me basta decir que pocos discuten la importancia del sector energético en nuestras variadas realidades. Impacto sobre la balanza de pagos y sobre el presupuesto del Estado, la seguridad en el establecimiento energético, la tranquilidad del suministro en las instituciones, empresas y hogares colombianos. El sector minero energético colombiano es intensivo en capital y sobre todo en divisas, por lo que la inversión extranjera directa, consecuentemente para las exportaciones colombianas, resulta muy importante. Sin embargo, no le faltan críticos, y los críticos, pues algunos con razón, otras sin tanta razón. Y desde los sectores políticos hay de lo uno y de lo otro. Por eso, pues para nuestros panelistas, tendrán cada uno unos 5 minutos en los que nos pueden dar su opinión general sobre si el sector minero energético es un soporte para la economía colombiana desde la visión del Congreso de la República o desde los sectores políticos. Una vez que ellos terminen su presentación, pues yo le haré unas preguntas en unos 30 minutos más o menos. Este panel, debo decirlo, que será un debate en el cual se abordará la importancia del sector minero energético en la economía colombiana. Entonces le doy la palabra a nuestros congresistas, a invitados especiales, el doctor Rubén Darío Molano, representante de la Cámara, quien puede tomar la palabra primero, y después la daremos al doctor Alejandro Corrales, senador de la República. Mi estimado Nicolás, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para toda la directiva de la ANDI, para el doctor Bruce, por su gentileza, un agradecimiento de invitarnos a este importantísimo evento y a este panel. Un saludo con un abrazo muy especial a mi compañero, el senador Alejandro Corrales, un gran dirigente del sector agropecuario y cafetero. Es todo un placer poder compartir con ustedes este importante evento. Bueno, unas cifras para significar un poco pues la importancia del sector minero energético en Colombia. 350.000 empleos directos, casi 1 millón de empleos indirectos, el 1.6% del Producto Interno Bruto, más o menos el 25% de la inversión extranjera directa que llega al país llega al sector minero. Entre 8.500 y 9.000 millones de dólares por concepto de exportación genera la actividad minera. Es un baluarte de la balanza de cambios y un sector estratégico en el comercio internacional. En lo corrido de estos 8 o 10 meses, el sector minero energético ha producido 1.1 billón de pesos en regalías. En el del periodo estimado del 2010 al 2020, más o menos ha entregado 15 billones de pesos en regalías que ustedes todos conocen y saben del impacto que tienen sobre las economías regionales y particularmente las economías donde se desarrolla la actividad.
el sector mineroenergético tiene unos encadenamientos muy importantes hacia adelante y hacia atrás que lo ubican como un jalonador importante de otros sectores, de manera especial de sectores situados en las regiones, que todos tienen una enorme necesidad de encontrar alternativas de desarrollo en sus propios territorios para no tener que seguir estimulando los procesos de migración que se han venido dando alrededor de sus poblaciones para encontrar oportunidades desplazándose hacia los centros urbanos. En la minería hay una oportunidad de consolidar nodos de desarrollo estratégico regional que ofrecen oportunidades, complementan lo urbano y abren opciones para la gente que está en las zonas rurales. De manera que en una circunstancia como la que vive hoy el país, muy afectado por la pandemia, particularmente en las cifras económicas, el sector mineroenergético es un baluarte, es una oportunidad y es un gran pilar para la recuperación de la economía colombiana, que yo espero que esté a la altura de los grandes retos que nos imponen las circunstancias que tenemos hoy producto de la pandemia, no solamente en el tema económico, sino en todos los frentes, en el social y en el ambiental. Mi estimado Nicolás. Muchísimas gracias, apreciado representante. Voy a ceder la palabra ahora al senador Alejandro Corrales, a quien le agradezco de antemano su compañía. Tiene unos 5 minutos para dar su opinión general sobre el tema. Bueno, primero que todo un saludo para vos, Nicolás. Muchísimas gracias por moderar este importante evento. A mi compañero, a mi amigo Rubén Darío Molano, un saludo al doctor Bruce y a toda la gente de la ANDI, el agradecimiento por invitarnos a un evento tan importante y tenernos en cuenta para participar en un foro que yo creo que nos ayuda a construir entre todos, sugiriendo, opinando y dando nuestras opiniones. Yo creo que es muy importante y me voy a sumar básicamente a las cifras que dio el doctor Rubén Darío, no sin antes decir que así como el doctor Rubén Darío participa en la Comisión Quinta de la Cámara, yo participo en la Comisión Quinta del Senado, que tiene que ver con asuntos del sector agropecuario. Y fundamentalmente debe volverse soporte uno de otros. Y quisiera arrancar por decir que el sector minero energético tiene la gran responsabilidad en nuestro país, y así lo hemos visto todos, de ser el soporte económico para las demás actividades económicas. Por eso, cuando no puedo que sí lo es, claro que es fundamental el sector minero energético para nuestra economía. Y yo arrancaría por decir que faltan décadas, en el mejor de los casos, para que no tengamos la dependencia de los recursos mineroenergéticos. A las cifras que daba el doctor Molano habría que agregar 56% de los energéticos, 27% de ellos provenientes de la minería, suman el 7% del Producto Interno Bruto y el 12% de los ingresos totales del país, que eso es una cifra en ese sector. Es importante recalcar que si algún día queremos no ser dependientes de los recursos mineroenergéticos, tenemos hoy sí que utilizarlos para apalancar y fortalecer sectores con esos recursos, sectores como la agroindustria, como el turismo, como el comercio, y que para volver competitivos esos otros sectores de la economía, y por eso es el soporte de nuestra economía, el sector mineroenergético, para volver esos sectores competitivos tenemos que invertir los recursos mineroenergéticos en infraestructura vial, en infraestructura de comunicaciones, en puertos, y que gracias a Dios hoy tenemos de buena manera esos recursos, de una manera sostenible, rentable, respetuosa con el ambiente, y que eso nos puede garantizar en un futuro una sostenibilidad económica, ya no solamente de los recursos provenientes de los recursos mineroenergéticos, puedan garantizar en un futuro tener otras opciones de sostenibilidad.
Es importante decir también que los recursos mineroenergéticos como soporte de nuestra economía tienen que tener claro que este es un momento importante para pensar en la transición energética y que nosotros tenemos y que este es el momento de valorar la riqueza mineroenergética que tenemos en camino a esa transición. Y para ir finalizando esta primera parte de la presentación, yo diría que dependemos tanto en la economía nacional hoy del sector mineroenergético que cuando discutimos la ley de regalías y decidimos que había 5 líneas de inversión importantes para reactivar la economía, estamos hablando de economía, dijimos construcción, sector agropecuario, infraestructura vial, conectividad, electrificación y saneamiento básico. Entonces uno dice, esta es la base del motor de la reactivación económica. En esto va a estar soportada la economía en el corto plazo para poderse sustentar. Y cuando uno mira los 5 sectores, todos tienen que ver con el sector mineroenergético. Por eso yo finalizaría diciendo que hoy más que nunca tenemos que invertir en convencionales, en tecnologías de recobro, en minería responsable, en minería positiva, porque es fundamental. Y sí, el sector mineroenergético es el gran soporte de nuestra economía en este momento. Muchísimas gracias, senador. Importante que ese reconocimiento nos tranquiliza y me lleva a hacer una pregunta a partir de la respuesta que nos ha dado al representante Molano. Buena parte de los bienes manufacturados que la sociedad moderna consume han sido extraídos de una mina y a su vez se necesita energía para mover motores, obtener calor, frío, los procesos manufactureros, el transporte, la agricultura, los hogares, en fin. Si todos necesitamos el sector mineroenergético, desde la óptica de ustedes y sabiendo pues los debates que se están dando y las dificultades que a veces se están poniendo desde la justicia, desde la misma política, en algunas comunidades, ¿cómo vamos a hacer si no generamos todas las condiciones para que el sector mineroenergético se desarrolle? Doctor Molano. Nicolás, esa es una gran pregunta porque pues, este es un debate que además de tener hechos concretos y de llamar a hacer hacia el futuro profundos cambios en la manera como se ha desarrollado la actividad, pues también tiene un alto componente ideológico y un alto componente de mitos. Hay mucha mitología usada ideológicamente para atacar el sector y para no dejar ver sus beneficios. Hace unos días, unos ingenieros geólogos de mucha experiencia lanzaron un libro que se llama Mitos y Realidades de la Minería, que convendría leerlo, difundirlo ampliamente, porque con argumentos técnicos y científicos demuestran que nos han llenado de mitos y que usan esos mitos para hacer política en algunos casos y para impedir el desarrollo de una actividad que tiene un claro impacto de beneficio para el país y de manera muy especial para la región. Entonces yo creería que lo primero que hay que hacer es mejorar la información del sector. Nosotros tenemos que tener mayor transparencia en el uso de la información, toda, no solamente la que se entrega a la ANLA, sino la que deben conocer las comunidades donde se van a desarrollar los proyectos. Yo creo que un elemento central de la nueva minería tiene que ser información clara, transparente, hacia las comunidades, hacia las instituciones, hacia las autoridades ambientales, hacia todo el mundo. Esta actividad, si se hace bien, todos los impactos que genera se pueden atenuar, todos los impactos se pueden controlar y puede incluso llegar a tener impactos positivos si se logran hacer las compensaciones ambientales adecuadamente. Entonces yo lo que creería es que el primer elemento de eso es gran información para poder mostrarle al país los beneficios de esta actividad. Segundo, un dato para ver solamente el tema de la información.
Este es un país que tiene 114 millones de hectáreas. Si uno revisa en la Agencia Nacional Minera, cuál es el área que ocupan los títulos mineros, allá le dan a uno información de que los títulos mineros que hay en Colombia ocupan un área aproximada de 3.4 millones de hectáreas. Es decir, 3.4 millones de hectáreas de 114 millones de hectáreas que tiene el país. No estamos hablando de un porcentaje superior al 3 o al 4%, pero con una nota adicional. Los títulos mineros no ocupan todo el territorio. En algunos casos, un título minero de 10 hectáreas realmente utiliza en el proceso de explotación 2 o 3 hectáreas. Es decir, que cuando usted pone la actividad minera en toda su dimensión, no estamos hablando de una actividad que sobrepasa el 1.000.000 de hectáreas. Entonces aquí la primera cosa que nos han dicho es que la minería, por ejemplo, va a acabar con el agua. Y uno dice, bueno, ahí hay un poco de mitología en ese tema y tiene que ver con falta de información. Entonces, las empresas, sobre todo las empresas mineras, tienen que tener una gran transformación en esa materia. Y el primer insumo que le deben entregar a las autoridades es información, toda la información. ¿Cuál es el impacto de la actividad? ¿Cuáles son los elementos que se van a utilizar? ¿Qué puede suceder con las aguas subterráneas? ¿Qué puede suceder con las aguas superficiales? ¿Qué tipo de elementos químicos van ahí? ¿Y cómo se puede atenuar, compensar y morigerar los impactos de esa actividad, que como todas las actividades humanas generan impactos? Dos, una gran revolución también en las empresas en su relacionamiento con las comunidades. Nosotros no podemos seguir en un modelo minero que simple y llanamente paga unas regalías, que aspira a hacer una inversión de responsabilidad social y que ahí terminan sus obligaciones. Yo creo que hoy la empresa tiene que tener una visión estratégica de las comunidades. Tiene que entender que su papel allá, porque una vez se otorga el título y se concede la licencia, estos son proyectos que se demoran 20 o 30 años. Entonces la empresa tiene que tener claramente que su relacionamiento con la comunidad debe ser estratégico, de mediano y de largo plazo, y debe conducir necesariamente a un fuerte proceso de desarrollo de esas comunidades, para que tenga sentido, para que haya algo que hoy estamos reclamando todo el mundo, que se llama la famosa licencia social, para que la gente entienda, perciba la actividad, perciba la inversión como una oportunidad para su comunidad, como una oportunidad para el desarrollo de sus territorios y como una oportunidad de fortalecimiento en general de todas sus actividades. Entonces ahí hay, hay que hacer una gran revolución desde las empresas, desde las instituciones del Estado, desde la academia, para acabar con toda esa mitología que han construido alrededor del tema de la minería, y que empieza, en cosas tan elementales como la cantidad de títulos mineros, las hectáreas que cubren. Hay que ir al fondo de los proyectos. Colombia tiene enormes oportunidades mineras en estos momentos. Tenemos oportunidades enormes. Nosotros hacemos parte de la cordillera que viene desde Chile y Perú en materia de cobre. Tenemos grandes oportunidades ahí. Hoy hay si ustedes miran los precios del oro y los precios del cobre, se han recuperado de manera importante. Seguimos siendo el primer productor de carbón en América Latina, el primer productor de esmeraldas, somos los cuartos productores de níquel. Tenemos una gran actividad minera que tenemos que ponerla con todas estas, adiciones, con todas estas sugerencias respetuosas que hacemos, como el gran motor, como uno de los grandes motores de, primero, la recuperación económica del país, y segundo, como el gran motor de la transición energética que requiere, en la que ya está embarcado el país y que requiere, como usted lo señala claramente, de todos los minerales que se producen para poder hacer esa transición, porque todos sabemos perfectamente que no hay ninguna posibilidad de hacer energías renovables como las solares, como las eólicas, sin utilizar los materiales de la minería que hoy llamamos tradicional o convencional. Muchísimas gracias, representante. Y me da usted pie para hacerle una pregunta al senador Corrales, a quien, pues, por supuesto, si quiero opinar sobre lo que usted dijo, lo puede hacer. De hecho, voy a hacerle preguntas, pero cualquiera de los dos puede opinar sobre lo que ha dicho el otro o agregar algo sobre el tema. Siéntanse en libertad de hacerlo. Pero me da pie para hacer una pregunta
al senador Corrales en vista de que usted mencionó el tema de la diversificación de la economía y de la transición energética. Incluso en el Congreso de la República hemos visto debates donde se ha hablado de eso, pero esto se comenta en distintos escenarios, en distintos foros. A mí me gustaría conocer y seguramente a quienes nos están acompañando, para ustedes, y en particular para ustedes, senador Corrales, diversificar la economía y la transición energética, ¿significa una sustitución o un complemento? Bueno, esa pregunta está muy importante, Nicolás, y es que aquí hay que ser claros. Nosotros no podemos hoy hablar tranquilamente de la transición energética como sustitución, sino claramente como complemento. Y arranco con esa respuesta clara, pero la quiero explicar. ¿Y de qué manera? Si uno dijera hoy, para darle gusto, no solamente a los ambientalistas, entre los cuales me incluyo, porque yo quiero dejarle un medio ambiente mucho mejor a mis hijos del que tengo yo hoy, si uno dijera que quiere simplemente pasar a un nuevo modelo de generación de energía a fuentes diferentes, uno tendría que pensar qué necesita para hacerlo. Y cuando los ambientalistas que rayan ya con la ecopatía, con todo respeto, se los he dicho en muchos escenarios, exigen esa transición inmediata, no se dan cuenta que no se puede hacer sin tener en cuenta al sector minero energético que tenemos actualmente. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué más loable que la generación de energía a partir de celdas fotovoltaicas, energía solar? Pero para generar un solo megavatio de capacidad instalada se necesitan 45 toneladas de cobre. Entonces no podemos desconocer que tiene que ser un complemento y acá tenemos que hacer una minería responsable para que tengamos el cobre suficiente para poder generar energía solar a partir de celdas fotovoltaicas. Y entonces dirán, bueno, no, pero entonces hablemos de energía eólica. Bueno, pues una turbina para una capacidad de 3 megavatios necesita casi 5 toneladas de cobre, necesita casi 350 toneladas de acero y necesita más de 1.000 toneladas de concreto. Todo eso producto de la minería. Entonces la transición energética la tiene que inicialmente pensar como el complemento de la actividad minero-energética y que posiblemente los mismos ambientalistas van a decir es bastante costosa en términos ambientales porque tenemos que hacer una extracción minera para generar energía de fuentes no convencionales. Y uno diría, sí, y mientras tanto, un país como Colombia, rico en recursos hídricos, ¿por qué está preocupado? Si es que tenemos la posibilidad de generar energía a partir del agua como casi ningún país del mundo lo puede hacer. Cuando uno mira países como Australia, en donde la generación de energía se hace quemando carbón, uno dice, pues eso ambientalmente probablemente sea lo más antiecológico que haya. Pero cuando nosotros podemos generar energía hidráulica y que sabemos que es una energía limpia, ¿cuántos países quisieran tener esa matriz energética que tenemos nosotros sustentada en energías limpias como las que tenemos? Eso nos da una posición privilegiada, súper privilegiada para decir, el proceso de transición lo vamos a hacer de manera controlada, de manera responsable, de manera complementaria con lo que tenemos hoy, sin abusar y sin ir a los extremos y excesos, porque no podemos caer en ninguno de los excesos. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener una matriz energética muy, pero muy limpia y además la posibilidad de generar energía desde muchas fuentes. Quisiera también complementar algo que mencionaba el representante Rubén Darío Molano, si me lo permite, Nicolás, porque en este caso yo creo que nosotros tenemos que empezar a jugar con algo que está sucediendo, no en Colombia, sino en el mundo, porque aquí hay un tema de geopolítica muy delicado alrededor del gas y que ha venido afectando a muchos países con la desinformación. Y aquí hay que jugar información versus desinformación y esas fake news nos ponen a nosotros en graves aprietos. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estamos evidenciando cómo la generación de energía y en términos generales los recursos mineroenergéticos son estigmatizados, señalados de mala manera, pero con fake news.
Yo creo que aquí hay que empezar a llamar al debate con cifras, al debate argumentado, al debate basado en aspectos técnicos que permita tomar decisiones claras. Aquí tenemos que pasar del debate de agua o petróleo, del debate de petróleo o vida, que es simplemente romántico, mentiroso y desinformativo, a ir a unos datos técnicos, científicos, a hacer proyectos pilotos de investigación integral, por ejemplo, para que nos digan si se puede o no se puede utilizar la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal, a tener evidencia científica. Y esa desinformación ha generado mucho daño al sector, porque hoy, por ejemplo, las amas de casa, con todo el cariño y el respeto que son el motor fundamental de la sociedad y de nuestras familias, no tienen claro que los recursos minero-energéticos son fundamentales en el día a día, y nosotros deberíamos empezar a hacerles saber a esas amas de casa, a esos motociclistas que llevan a sus hijos en la moto a una escuela, a las personas que van a trabajar en esa moto, que esa gasolina barata que hoy tiene proviene de esos recursos mineroenergéticos, y que hoy no tenemos esa garantía de la soberanía energética que teníamos antes. Hoy tenemos reservas de crudo para 6.3 años y tenemos unas reservas de gas para 8 años. Esto con números, diciéndoles qué pasaría si no hacemos exploración y si no tenemos la suficiente capacidad en unos años para responder por un gas barato, por una energía barata, por un combustible barato, y a cómo se pondría el fertilizante para los agricultores, el gas para el ama de casa, la gasolina para los mototaxistas y los domicilios. Si nosotros no llevamos ese debate con información y números, la desinformación va a seguir causando mucho daño al sector. Quería complementar eso, Nicolás y Rubén Darío, para dejarlo en el tintero también. Muchísimas gracias, senador Corrales. Quiero pasar a una pregunta mucho más política, porque tiene que ver con una norma que ustedes recientemente pidieron, y pues sé que ustedes participaron en los debates intensamente. Me refiero a las regalías, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿cómo hacer para que las regiones puedan acceder a las regalías de la manera más eficiente, con un mayor control en la ejecución de sus proyectos? Hago la pregunta porque ya sabemos todo lo que ha pasado con esto de la regalía en las regiones. ¿Cómo lo ven ustedes allá, representante Molano? Pues, Nicolás, efectivamente acabamos de aprobar la nueva ley que desarrolla y actualiza el Sistema Nacional de Regalías en Colombia. Además, desarrolla el acto legislativo del año pasado, que pues uno de sus propósitos centrales era devolverle una mayor participación a las regiones productoras sin afectar a las regiones que no producen. Parecía un galimatías, pero evidentemente el gobierno lo pudo hacer utilizando una fórmula que es la de el ahorro que se venía haciendo, bajarle un poco a ese ahorro, bajarle a los gastos administrativos y llevar esos recursos a los fondos regionales y aumentar la participación de los municipios productores. ¿Qué se hizo ahí en la dirección un poco que usted señala? Primero, eliminar una burocracia que se había construido, que se había vuelto imposible para el tema de los proyectos, particularmente para la viabilización y para la aprobación de los proyectos. Hay que recordar que nosotros teníamos casi 1.120 OCAPs, que eran las instituciones encargadas de viabilizar, estudiar y hacerle seguimiento después de viabilizados a los proyectos. Eso hoy quedó en 8 o en 9 OCAPs en el tema. Dos, se le trasladaron mayores competencias a las regiones. En un ejercicio de descentralización se dijo, aquí hay unos recursos que son de las regiones, démosle la oportunidad a las regiones que hagan el proceso de viabilización, démosle la oportunidad que aprueben, démosle la oportunidad de que ejecuten y démosle la oportunidad que respondan por unos recursos muy importantes que van a tener, porque esos además van a ser el motor del desarrollo de sus propias economías y de sus propias regiones. Y si ustedes lo miran bien, tanto en el próximo bienio como en este que está finalizando, van a tener unos presupuestos muy robustos con los cuales, si se emplean adecuadamente, van a poder, sin lugar a dudas, estimular el desarrollo de ese sector. Tres, seguimos en la idea de fortalecer
todo lo que tiene que ver con los organismos de control al interior de ese tema. Pero 4, estamos pidiendo, y esta es quizás una de las grandes revoluciones que hay, además de lo que tienen que hacer las empresas en materia de licenciamiento social, además de lo que tienen que hacer en materia de información, es muy importante que las empresas informen a la comunidad sobre cuáles son las regalías y las inversiones que se hacen con los recursos que las empresas dejan allá. Es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque es la ciudadanía la que tiene que hacer el control a los mandatarios regionales sobre la manera como utilizan los recursos. Adicionalmente, ustedes recordarán que además la ley permite que hoy se anticipe el pago de las regalías con obras. Las empresas pueden hoy, con cargo a las futuras regalías, desarrollar proyectos que sean estratégicos para la región. Y eso también ayuda muchísimo a que una parte de esos recursos no se refunda, como tristemente ha venido sucediendo allá. De manera que yo sentiría que se hizo un gran esfuerzo en eso, pero evidentemente aquí también hay que pedirle a los organismos de control mayor responsabilidad, una eficacia mayor, porque no podemos contentarnos con lo que ha venido sucediendo. Hoy la Contraloría nos señala los grandes elefantes que se han construido con las regalías. Nos parece maravilloso, dice que llegan a $1 billón. Eso es un buen tema de la Contraloría, pero nos gustaría que en uso del control que tiene ahora, que es un control previo, preventivo, pues nos pueda informar antes de que los recursos se pierdan, no después de que los recursos se pierdan. Y nos encantaría que la Fiscalía también produjera resultados en esa materia, porque lo que podemos ver es que todos esos malos manejos de los recursos terminan judicializados, pero ninguno o muy pocos terminan con sentencias ejemplares en esa materia. Entonces, estamos en la ley, hicimos todo lo posible porque los recursos se manejaran con mayor transparencia, pero sin duda alguna, tanto las empresas como el Estado mismo, a través de su propia institucionalidad, de las instituciones del sector, tienen que hacer una gran campaña, tienen que contarle a la ciudadanía de las regiones cuáles son los verdaderos beneficios que quedan de los proyectos mineros y tienen que enseñarle a la gente, hacerle veeduría de esos recursos para que efectivamente queden en el territorio, produzcan desarrollo, produzcan oportunidades para la gente y resuelvan uno de los temas más duros que hemos tenido y que se ha usado incluso contra la actividad y contra las industrias que están en el sector mineroenergético, que es el tema de la corrupción. Gracias, representante. No sé si el senador Corrales quiere agregar algo sobre el tema de las regalías. Pues, Nicolás, yo complementaría porque me parece que el doctor Molano ha sido muy claro y me parece que fundamentalmente ese resumen que hizo de lo que el Sistema General de Regalías, ley que reformamos hace poco, quedó para Colombia, pues deja claridad. Solamente complementaría con 2 temas. Uno, que ya hoy los municipios y las regiones en donde se va a hacer exploración pueden solicitar unos anticipos de vigencias futuras que permiten que lleguen claramente esos recursos antes de la explotación. Y este es un tema importantísimo porque sobre esas regalías directas, esos recursos de regalías directas que les van a llegar, ellos pueden tener hasta el 5% y pueden ir haciendo cosas. Y sobre las obras por regalías que mencionaba el representante Molano, pues básicamente se van a validar solo cuando estén terminadas. Porque el gran problema nuestro ha sido ver elefantes blancos sin terminar en todos los, no en el tema de regalías, sino en todo el tema de inversiones en el país. Y entonces en este caso sí dijimos mucho cuidado con las regalías, que se paguen con obras, porque no vamos a aceptar obras en la mitad, vamos a aceptar obras completamente terminadas. Y aquí hay que traer a colación lo que en el mundo entero se hace con las regalías y que yo creo que es un buen ejemplo. Nosotros hoy tenemos que pasar a exigir que se cumpla, por ejemplo, con los cierres de mina acordados desde el inicio del proyecto, acordados con la comunidad, ejecutados desde el inicio hasta mucho antes del proyecto, y unos cierres de obra que garanticen estabilidad social, económica y ambiental a esa comunidad en donde se den los proyectos mineros, por ejemplo. Yo creo que los modelos exitosos que hemos tenido en otros países nos permiten decir hoy que las regalías son fuente y motor fundamental para desarrollar la economía y que
lo que desde el legislativo había que hacer, lo hicimos. Ahora, dependemos ahora del Ejecutivo que efectivamente esas regalías sean bien ejecutadas. Y aquí el llamado es a que la ciudadanía se vuelva veedora de lo que se está haciendo con ellas, porque como lo decía el doctor Rubén Darío, van a ser fundamentales para la reactivación de la economía. Me quedo con usted, senador Corrales, porque quiero preguntarle, y también por supuesto podrá complementar al doctor Molano si lo desea después, frente al tema de los encadenamientos productivos del sector en las regiones, ¿qué estrategias desde el punto de vista político? Porque es que es importante saber qué piensan ustedes desde la visión política, qué estrategias debería tener el país para incentivar mayores encadenamientos productivos del sector en las regiones. Esa pregunta, doctor Nicolás, me encanta, porque es que nosotros hemos tenido un problema muy serio y es que hemos sido estigmatizados como sector porque nos quieren ver como un sector aislado del país. Y el encadenamiento del sector con otros sectores productivos es fundamental. Y yo arrancaría por el que más me duele, y sé que al doctor Rubén Darío también, porque venimos de ese gremio cafetero. Yo arrancaría por el sector agropecuario. A mí me parece que nosotros tenemos que encadenar ya al sector agropecuario y hacerle ver la importancia que tiene. Le voy a poner ejemplos. El fertilizante. El segundo mayor comprador de gas de Colombia es una empresa de fertilizantes. Y entonces, ¿qué pasa si se disparan los precios del gas? El sector agropecuario va a haber fertilizantes costosos. Pero las enmiendas o cales que utilizamos en todos los cultivos de Colombia provienen de la minería. Se necesita explotar una mina para sacar las cales y poder hacer enmiendas y corregir los pH de los suelos. Y los empaques con los que se mueven no son producto del petróleo, las canastillas, las bolsas, todo esto. Claro que sí. Y la ampliación de las redes de gas tan necesaria en el sector agropecuario para no tener que cocinar con leña en ese sector agropecuario, pues hace parte del sector mineroenergético. Y los combustibles para mover no solamente los insumos, sino los productos y la transformación de los mismos, de las materias básicas. El encadenamiento con el sector agropecuario es total. Lo que pasa es que hay desconocimiento y aquí es donde nosotros necesitamos volver al sector agropecuario un aliado no solamente económico y de la cadena productiva, sino también un aliado del sector en la visibilización positiva. Le voy a poner otro ejemplo. La reactivación económica está pensada para que la construcción de infraestructura como generadora de mano de obra en gran cantidad sea uno de sus motores. Y la infraestructura en todos los sentidos necesita el sector mineroenergético. El encadenamiento productivo es total. Usted necesita todo el silicio para el cemento, todo el asfalto, el combustible y la energía eléctrica para mover, los materiales de canteras para las vías, el hierro para hacer las placahuellas en las zonas rurales. Todo esto tiene que ir de la mano. Entonces uno tendría que llamar al sector de transporte y decirle, venga, que ustedes son parte fundamental. Ustedes en el sector de transporte, cuando quieren que les mejoremos las vías secundarias y terciarias, tienen que entender la importancia de ese sector mineroenergético. Uno muy importante es la conectividad y las comunicaciones. Hoy estamos acá conectados con todos ustedes gracias a que el oro es un buen conductor en las redes y podemos tener internet, pero gracias a que el iPad o el computador o el celular en donde cada uno de nosotros está es producto de esa minería. Y gracias a que tenemos energía eléctrica en cada uno de los lugares donde estamos haciendo esta reunión virtual. ¿Cómo dejar aparte el sector de las telecomunicaciones y no hacerlo visible? La necesidad, no hacer visible la necesidad que tiene de estar totalmente encadenado con el sector mineroenergético. La electrificación, que fue una de las prioridades para reactivar la economía de Colombia, va a necesitar, pero del cobre, del níquel, del hierro, del cableado que proviene del petróleo, del plástico, todo eso lo va a necesitar y hay que hacerlos conscientes, porque a veces por tenerlo no generamos la conciencia y eso es muy grave. El tema del saneamiento básico, que para Colombia en el tema de infraestructura va a ser muy importante, las tuberías de conducción, las obras de infraestructura, los combustibles, la energía, todo lo que se va a necesitar va a ser una parte fundamental del encadenamiento y tenemos que ligarlo todo al empleo. Lo decía el representante Molano, cerca de 1 millón de empleos indirectos y 350.000 directos de la minería. Usted no puede ligar esto y tiene que hacerlo parte de eso. Entonces,
Cada vez que hablemos de cualquier sector de la economía que tengamos que soportar, tenemos que hacer ver que está soportado, y valga la redundancia, sobre el sector minero energético, y que hay una complementariedad, pero sobre todo un encadenamiento productivo en cada uno de estos sectores. Uno no puede imaginarse un sector comercial sin el sector minero energético, los servicios públicos, la energía. Uno no puede imaginarse el turismo si no tuviera la posibilidad de tener unos combustibles baratos que permitan que los aviones tengan unos tiquetes asequibles, que tengan unas tarifas de energía a los hoteles que permitan darle una noche de hospedaje barata al señor que va a ir con su familia a generar recursos en la región con el turismo. Entonces, aquí no hay ningún sector que podamos decir está parte del sector minero energético. Y es fundamental que todos entendamos que son complemento necesario y fundamental. Muy claro, senador. Quiero darle la palabra al doctor Molano para que nos complementen algo. Un complemento, a pesar de que es muy completa la exposición de nuestro querido senador Alejandro. Pero hay una cosa que quedó en la ley de regalías que me parece a mí que ya es hora de ponerla sobre el tapete y empezar a utilizarla como un potencial de desarrollo económico. Colombia es un país megadiverso, es uno de los países más megadiversos que existen sobre la tierra. En todo, ustedes, especies, agua, fauna, plantas, somos absolutamente ricos en esa materia. La ley que reformó el Sistema Nacional de Regalías dejó una partida especial para temas medioambientales, un 1% de las regalías. Y además se estableció que en el Fondo de Ciencia y Tecnología 2 puntos se pueden utilizar para proyectos vinculados a temas medioambientales. Y en las inversiones de los fondos regionales quedó abierta la posibilidad que los departamentos y los municipios puedan invertir en temas medioambientales. Si yo estuviera en ese sector, yo buscaría que la minería fuera un promotor de la biodiversidad y de la producción y venta de los servicios ambientales que se encuentran no tanto pegados a las zonas mineras, pero en zonas ecológicas, estratégicas que hay cercanas, en muchos casos al lado de las zonas mineras. Si nosotros pudiéramos invertir esos recursos, fortaleciendo nuestros ecosistemas, por ejemplo, una gran batalla contra la reforestación, esos recursos en parte se dejaron para eso. Nosotros tenemos que recuperar nuestros bosques y cuando recuperamos nuestros bosques, recuperamos la biodiversidad que hay en ellos. Recuperamos la producción de oxígeno, recuperamos la captura de CO2, controlamos los gases de efecto invernadero. Y todos esos servicios ambientales, si nosotros los pusiéramos al servicio del desarrollo regional, al servicio de la eliminación de las brechas que hay entre las zonas rurales y las zonas urbanas, también podríamos encontrar ahí una fuente muy importante de recursos, un complemento de la actividad, una manera de hacer ver que la actividad puede estimular la diversificación económica, no solamente, como lo señalaba Alejandro, con proyectos en muchos otros sectores, sino en un sector que siempre ha sido como el que le oponen a la minería y como el que utilizan maniqueamente e ideológicamente para darle palo a la minería, que es el sector medioambiental. Hoy hay la posibilidad de ligar la minería a través de esas cuotas de regalías que quedaron establecidas en la ley para estimular desarrollos en materia de biodiversidad, de conservación de ecosistemas, de lucha contra la deforestación, de estímulo a todos los servicios ambientales que pueden ser, y que yo por lo menos pensaría que en el corto y en el mediano plazo van a ser una fuente fundamental de ingresos y recursos para las regiones, porque están allá los ecosistemas. Y hoy tenemos además leyes que regulan la venta de servicios ambientales, tenemos ya un impuesto al carbono, y qué bueno sería que con estos recursos lográramos potenciar toda esa gran biodiversidad que tenemos y convertirla también, por supuesto sin afectarla, en un enorme motor de desarrollo para las regiones y para las comunidades rurales.
Gracias por el complemento. Y hablando de lo que usted señala, sobre todo esta discusión de la aparente incompatibilidad entre los temas ambientales y la minería, me voy a meter en un tema que yo sé que es complejo, porque he visto, para los que hacemos seguimiento a las discusiones que se dan en el Congreso, he visto varias discusiones en el Congreso, bueno, también en otros escenarios, sobre el fracking. Me gustaría preguntarle a ustedes individualmente considerados qué piensan del fracking y cómo ven el tema del fracking en sus compañeros en el Congreso. Podemos comenzar con usted mismo, representante Molano. Bueno, Maraví, es una gran pregunta y es una pregunta de toda, digamos, la relevancia en las actuales circunstancias. Pero digamos que el contexto del tema. Ya señalaba Alejandro, nosotros tenemos apenas reservas de petróleo para 6.2 años. Quizás es una de las cifras más bajas de reserva que hemos tenido en los últimos 20 años. No obstante que el mundo camina hacia las energías renovables, ni el mundo ni Colombia van a dejar de utilizar combustibles fósiles, sino por allá hasta el año 2050. Todas las matrices y las proyecciones que hacen de consumo de energía al 2040, los combustibles fósiles continúan teniendo una fracción que está entre el 30 y el 50% muy importante. Entonces, uno dice, ¿qué ha pasado con el fracking en Colombia? Lo primero que hay que señalar es que nosotros no hacemos fracking. En Colombia no se hace fracking. Entonces, cada vez que hablamos de fracking, lo hacemos refiriéndonos a experiencias de otros países. A quienes le ven problemas a la actividad, entonces citan los países donde el fracking ha sido prohibido y dicen que allá hay unos efectos catastróficos y que en consecuencia no deberíamos desarrollar esa actividad en Colombia. Y algunos que miramos que hay países que sí lo utilizan y que han hecho una profunda revolución en materia de producción utilizando esa técnica, como los Estados Unidos, que pasó de ser un importador neto de petróleo a ser ya incluso el mayor productor de petróleo en el mundo y un exportador hacia adelante, y a convertirse en algo que no se dice mucho, pero es en una gran potencia gasífera del mundo que es hoy los Estados Unidos por cuenta del fracking. Pues terminamos todos apoyando la actividad. Entonces nosotros, mi posición personal sobre el tema, ¿cuál es, Nicolás? Que el gobierno ha actuado con toda la cautela y el Consejo de Estado ha entrado a mediar esto y ha dicho que en Colombia se pueden hacer proyectos pilotos integrales en la fase de exploración para determinar si esa técnica trae consecuencias negativas o no las trae en Colombia. Porque una cosa es el fracking en Francia y en los Estados Unidos, y otra cosa muy distinta es en una formación geológica nueva como la que nosotros tenemos y en un país megadiverso como el nuestro. Eso nos parece, en lo personal a mí me parece lo sensato, que se hagan los proyectos pilotos de investigación, con todas las recomendaciones que hizo la comisión de expertos que este gobierno contrató para que hicieran el estudio, donde hay toda suerte de profesionales de una enorme trayectoria, de un enorme reconocimiento, y que con esas recomendaciones, con todo el proceso que se reguló de manera muy detallada, el gobierno recientemente reguló cómo se van a hacer esos proyectos pilotos integrales, pues podamos tener nosotros en nuestro territorio, sobre nuestra propia experiencia, todos los elementos necesarios y suficientes en todos los aspectos ambientales, de salud, sociales, de sísmica, de agua, de aire, que nos permitan, con toda esa evidencia técnica y científica, poder decir si vamos a aplicar y si nos conviene aplicar esa técnica o no. Lo demás, para mi gusto, es muy especulativo. Lo demás, para mi gusto, es traer experiencias del exterior y traerlas mecánicamente hacia Colombia y aplicarlas como si no hubieran diferencias de todo orden en materia geológica, en materia ambiental, en materia de diversificación. De manera que yo lo que estoy es abogando porque se respete
el criterio científico, se respeten los resultados de los proyectos pilotos integrales, se hagan con transparencia, se hagan de cara al país, se hagan con información pública, se hagan con todo el cuidado y con toda la metodología que recomendó la comisión de expertos y se apliquen estrictamente los resultados de esos proyectos para saber si podemos hacerle o no con mayor entereza a una técnica que, insisto, desde el punto de vista de los resultados ha sido espectacular. En el Congreso yo que veo que estamos divididos. Los que dicen fracking o vida, porque nos están diciendo eso, nos utilizan la mitología, nos utilizan el debate, lo ideologizan, particularmente quienes tienen más contacto con cierto tipo de ONGs que no sé qué intereses tengan en esta materia, pero es que se oponen hasta los proyectos pilotos integrales. Y un sector de nosotros, como el caso mío, que lo que decimos es, dejen que sean los proyectos pilotos integrales de investigación los que definan con todos esos elementos que acabo de señalar si se puede hacer en Colombia o no. Ojalá se pueda hacer, porque todos conocemos los beneficios que eso podría traer, dado el potencial que tenga Colombia, pero eso lo tenemos que hacer bien, y si eso sale bien, vamos a tener una enorme oportunidad para el país y para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Representante senador Corrales, cuéntenos cuál es su visión. Bueno, Nicolás y amigos, yo creo que el doctor Molano pone una posición clara y a mí me gustaría complementarla con unas ideas. Lo primero es que yo creo que el fracking ha sido estigmatizado por un tema de geopolítica. El fracking no es un tema de la zona norte de Colombia, el fracking no es un tema que tengamos que abordar en la zona cafetera del país, no es un tema que deba abordar el Caquetá o el Putumayo. Es un tema de geopolítica, es un tema de gas, del precio del gas y de cómo Rusia, siendo el productor que es en el mundo, se ve afectado si aparecen nuevas reservas explotadas de gas. Y desde ahí arranca una campaña de la izquierda a nivel mundial para estigmatizar, señalar de una manera negativa una técnica de explotación de hidrocarburos. El tema del fracking no es petróleo. Para nosotros en Colombia el tema de fracking es gas, que es mucho más delicado todavía. Y el tema de fracking no lo debemos desligar de las demás técnicas de explotación. Yo creo que el fracturamiento hidráulico horizontal y cualquier otra técnica se puede utilizar siempre y cuando se garantice que se va a hacer bien hecho. Yo no quiero estigmatizar ninguna técnica de explotación, ninguna. Todas son válidas. Y yo voy a poner acá un ejemplo. Si hace 30 años hubieran dicho la fertilización y el uso de agroinsumos en el sector agropecuario mundial va a traer como consecuencia que se van a subir los niveles de algunos elementos en el ser humano, que se va a afectar de alguna manera la biota a nivel mundial, y si hubieran opuesto y hubieran dicho no se puede porque es que eso puede de alguna manera tener unos efectos sobre la naturaleza, el resultado hubiera sido que se hubiera muerto mucha gente de hambre. La Revolución Verde metió una tecnología, fertilizantes, agroinsumos, que hoy tenemos que ir reevaluando y estamos en un proceso de transición para que sea menos impactante al medio ambiente, pero que en su momento fue necesaria porque si no se iba a morir la gente de hambre. Acá el tema energético a nivel mundial es muy delicado y para nosotros en Colombia el tema de energía sustentada en el gas y los recursos petroleros estamos muy, pero muy preocupados por las reservas que mencionaba el doctor Molano. Yo no estigmatizaría el fracturamiento hidráulico horizontal, pero sí me uno a la posición del representante Molano diciendo la tranquilidad que le tenemos que dar al pueblo colombiano es que la decisión no la va a tomar el Congreso, la decisión no la va a tomar un presidente, la decisión no la va a tomar una compañía multinacional o nacional que quiera explotar los recursos mineralogéticos con la técnica de fracturamiento hidráulico. La decisión se va a tomar después de unos proyectos piloto de investigación integral que recomendó una comisión de expertos en su mayoría ambientalistas. Esto es lo que tiene que saber la gente. Y que si esos resultados dicen que después de una curva de aprendizaje, y este es un punto muy importante que quiero dejar claro,
que después de que se revise la curva de aprendizaje que ya ha tenido en el mundo e implementándolos en Colombia, en nuestras condiciones, se puede hacer de forma segura, de forma responsable, sin afectar al ser humano y al ambiente, entonces se debe hacer y se debe ir a hacer exploración offshore y se debe ir a hacer exploración y explotación en los yacimientos continentales y se debe tener tecnologías de recobro mejorado y se debe tener yacimientos no convencionales, explotación de yacimientos no convencionales. Todos, al unísono, todos complementarios. ¿Por qué? Porque es que está en juego la soberanía energética nacional. Pero sí creo que el fracking, esa técnica de fracturamiento hidráulico horizontal, tiene hoy un problema muy serio y es la estigmatización en los medios y en las redes y el desconocimiento que se tiene. Entonces, diría que el problema no es cómo está hoy el Congreso, Nicolás, que fue parte de la pregunta que nos hiciste. El Congreso está claramente polarizado entre los que cogieron un debate que dice petróleo o agua. Hombre, petróleo puede estar a 3.500 metros y el agua, los acuíferos a 300 metros y no tocarse en ningún momento como sí sucedió en otras partes del mundo. Ese no es el debate es con números y el debate es con datos técnicos y científicos. Más importante que el Congreso, que tomó una posición política y dice yo voy por unos votos ambientalistas, ecópatas tal vez, y me voy por este lado, y algunos otros que dijimos yo defiendo un sector que desde que pueda hacer una explotación responsable, garantizándome que no va a afectar ni al ser humano ni al medio ambiente, le apuesto a que se haga una explotación bien hecha. Ese Congreso ya está dividido y está claro. Me preocupa más el país, me preocupa más qué está pensando el empresariado en Bogotá, donde no se va a hacer fracking, qué está pensando el sector turístico en el eje cafetero, donde no se va a hacer fracking. Pero es que todos los colombianos somos dueños de esa riqueza que hay en el subsuelo y todos tenemos que tener el conocimiento con datos técnicos y bien argumentados de lo que es la técnica y de los efectos que puede llegar a tener. Y si se va a hacer, después de que el Consejo de Estado tome esa decisión, este pueblo colombiano, los 50 millones de habitantes, tenemos que tener la tranquilidad de que se hace porque técnica y científicamente se puede hacer de manera responsable y sostenible. Muy buenas reflexiones. En mi cronómetro creo que se nos acabó el tiempo. No sé si en la sala Andy me autoricen para hacer una última pregunta o si ya tengo que darle paso a la continuidad del programa. No sé, si no me dicen nada, pues yo sigo con las preguntas porque tengo otra que no quiero que se me quede en el tintero y tiene que ver con la minería ilegal. ¿Cómo? Ok, me dicen no, que ya se me acabó el tiempo. Pues si es así, pues quiero dar las gracias a nuestros compañeros, el representante Rubén Molano, el senador Alejandro Corrales por su tiempo, por haber sido tan sinceros y tan directos. Muchísimas gracias en nombre de Andy, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Entonces damos paso a la sala Andy para la continuidad del programa. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. A ustedes, señores, muchísimas gracias por su amable participación. Muy bien, siendo las 6:18 de la tarde, llegamos al final de este primer día de la 9ª versión de Colombia Genera. Para mí fue un placer acompañarlos. Recuerden que mañana podrán ingresar a la plataforma a partir de las 7 de la mañana y a las 8 en punto empezaremos con la presentación del barómetro petrolero. Esperamos que este evento haya sido de su total agrado. Gracias por conectarse y mañana nos volvemos a ver. Gracias.